Orain bai? Bueno, presta detenean hasiko gara. Bueno, egun on guztioi, eta lehenik eta bain barkatu atzerapena. Ikuste duzen bezala, gai potoloa dauzkagu eskuartean, eta Foru Aldundia momentu honetan kursua amaitzen ari da. Eta kostako zaio oraindik era bat amaitzea, baina edozein kasutan luzatu egiten dira pixka komunikazioak eta barkatu. Gaurko gure, lehenik eta bain aurkeztuko dizu zeinekin gauden gaurko agerraldi honetan, gurekin dago alde batetik Miren Lesgarresta, zuzendaria Foru Aldundikoa berdintasun arloetarako, eta baita ere gurekin dago Josemi Rico, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolako irakaslea dugu, eta komunikazio honen, agerraldi honen bukaeran jarriko dugun spotaren protagonista nagusia dugu. Orduan, hiruon artean egingo dugu horko agerraldia. Hain zuzen ere, guk eskuartean daukagu dagoeneko jasoko zenuten, baina konziliazio plana, Foru Aldundi honen plana aurkezten dugu, bihar onartuko dugu Gobernu Kontseiluan, eta honen motibo horrekin egiten dugu gorko agerraldia, justu nahi dugulako zuen guztien aurrean, adierazi plan hori zertan datzan, ze eduki nagusi dituen, eta batipa baita ere ze evoluzio eduki duen, ze prozesu izan den berau abian jartzeko. Nik egingo du sarrera bat, ondoren hitz egingo du Miranek eta bukatuko du Josemik, eta gero bideo ikusiko dugu. Nik esango nuke hasteko Gipuzkoan dauzkagula 3 erronka nagusi. Lehenik eta behin, danak ezagutzen dugu, populazioa zahartzen ari zaigu, demografia evoluzio kezkagarri bat daukagu, alde horretatik, datu bat erabiltzen dugu askotan, eta da 2026an 7.000 pertsona gehiago edukiko ditugula Gipuzkoan 80 urtetik gorakoak, eta datu horrek beraz adierazten du zein da gure demografiaren evoluzio guztia. Eta datu horrekin eta ikuspegi horrekin lotuta, baita ere daukagu gure Gipuzkoaren jaiotza tasa. Europak batez beste 10 baldin baditu, 10 jaiotza 1000 biztanletik, Gipuzkoak orain dela gutxi atera zuen Eurostatek estadistika, orain dela 5 egun, eta estadistika horren arabera, Europaren bataz bestekoa 10ko baldin bada, gurea da 8,4koa. Europako bataz bestea baino askoz ere baxuagoa da. Eta horrek dauzka baita ere ondorio demografiko zuzen-zuzenak. Hirugarren elementua daukagun genero desberdintasuna. Desberdintasun horrek dauzka inzidentziak gizarte osoa, baina batipat arlo ekonomikoan eta arlo industrialean. Gure industrian desberdintasuna handia daukagu, emakumeen protagonismoa eta papera ez da gizonekoaren parekoa, eta horrek gainera esaten dudan bezala batipat industrien zuzendaritzen arlo horretan ekartzen dugu argazki bat oso ezkorra. Eta gaina hurrengo azkeneko urtetan barkatu, hobetu ez dena. Nik esango nuke, beraz, berdintasunaren arlo hori enpresan, dala gu daukagun utxunerik importantenetako bat lurraldean. Datu batzuk esate harren, kontziliazio arlo horretan eta desberdintasun alde horretan, esan behar dauko, oraindik ere, emakumeek gizonezko baino 25% gutxiago kobratzen dutela, lanean, batez beste. Gero, etxeko lanetan, batez beste baita ere, 2 ordu gehiago eskaintzen dizkiotela etxeko lanei gizonezkoak baino. Eta gero baita ere, eszedentzia baimenetarako, gizonezkoek hartzen dutela bakarrik kopuru osoaren 4,5%. Beraz, gainentzeko guztia, emakumeak eszedentzia, eta ez alperrik, batek baino gehiago esaten du Gipuzkoan konziliatzen dutela batipat emakumeek. Gizonezkoak ez dugu dela konziliatzen, arlo guzti horrengatik. Eta gero baita ere beste aspektu bat, populazioaren zahartzaurarekin lotura daukana, etxeko eta persona dependientean edo menpekotasuna duten pertsonak zaintzen dituzten pertsonen 5% bakarrik dira gizonezkoak. Gainontzeko guztiak emakumea dira. Eta ari naiz pixka bat datu guzti horiek agian gehiegi sakontzen uste dugulako Foru Aldun ikuspegitik problema latza daukagula, erronka izugarria daukagula Gipuzkoan, eta guztion aurrean aurre egin beharra daukagula. Eta guzti horretan, 3 prozesu horiek ikusita ze evoluzio daukagun, guk uste dugu ezinbestekoa dela kontziliazioaren arloari heltzea behar den bezala gure lurraldean. Eta horregatik jarri genuen martxan foru plan bat,
lehenengo foru plana, kontziliazio plana, guzti horri aurre egiteko eta aurre egiteko elkarrekin. Alde batetik foru aldundi osoak, departamentu guztiek, eta baita ere gizarte osoak. Hain zuzen ere, badakizue, foru aldundiaren gobernantza ereduak diona da eta martxan jarri nahi duena da kolaborazioa gizartearekin, elkarrekin, hel diezaiegun Gipuzkoa dauzkan erronka nagusiei. Eta horregatik jartzen dugu plan hau jarri dugun bezala. Guk uste dugu horrek ere dauzkela inzidentzi bestelakoa baita ere, adibidez gure arlo ekonomikoan behin eta berriro esaten ari gara talentu erakarri badaukagula eta uzten ari gara talentuaren ia erdia emakumeena enpresetatik kanpoa. Badakit horrek bere evoluzioa eraman duela, baina arlo ekonomikoan bereziki kezkagarria da ibilbidea eta horregatik guk esaten dugu gure enpresen lehiakortasunaren ikuspegitik ere importantea dela kontziliazioa eta erantzukidetasun hori aurrera ateratzea. Simplemente desde la perspectiva de la rueda de prensa de hoy, hablamos de la puesta en marcha, la aprobación mañana al Consejo de Gobierno del primer plan foral de conciliación corresponsable de Guipúzcoa. Pensamos que este plan responde a un triple reto que tiene el territorio de Guipúzcoa, el conjunto del país, yo diría que el conjunto de Europa, que son los procesos, en primer lugar, del envejecimiento de la población, también el proceso de una bajísima natalidad. Hablando de las estadísticas, por ejemplo, Europa tiene una tasa de natalidad del 10 nacimientos por 1000 habitantes, sin embargo, la tasa de Guipúzcoa sería del 8,4. Hablamos, por lo tanto, de una tasa muy inferior a la media europea. Y luego también tenemos, desde el punto de vista de los índices de igualdad, unas tasas bastante negativas, sobre todo en el ámbito económico y empresarial de Guipúzcoa. En ese aspecto, en ese contexto, esos tres ámbitos, pensamos que Guipúzcoa debe avanzar. Y en ese aspecto, la puesta en marcha de un instrumento de gobernanza que se llama Etorkizunarekin incide sobre todo en la puesta en marcha de experiencias piloto para responder precisamente a esas cuestiones. Etorkizunarekin ha puesto en marcha de la mano de Guipúzcoa Lab, por lo menos hasta ahora se han puesto en marcha 20 experiencias piloto en 20 empresas diferentes del territorio de Guipúzcoa. Cuestiones relacionadas con la igualdad, con la corresponsabilidad, son las que se desarrollan esos proyectos y en ese aspecto nosotros queremos responder precisamente a esa necesidad de transformar el modelo socioeconómico del territorio y dar cabida cada vez más a un equilibrio y a una igualdad entre hombres y mujeres. Ese sería el enfoque que queremos dar a este plan. Pensamos que es un enfoque muy ambicioso, muy novedoso y por lo tanto queremos integrar al conjunto del territorio, no solamente a las instituciones, sino al conjunto de los agentes, de las empresas de Guipúzcoa, porque pensamos que el reto es colectivo y porque en este momento, más allá de las palabras bonitas, de los lemas generales, lo que necesitamos es acción. Necesitamos experiencias piloto, necesitamos experiencias exitosas que se puedan extender al conjunto del tejido socioeconómico e institucional de Guipúzcoa. Ese sería hori da nik egin beharreko sarreratxoa, horteko horrela igual miren, zuk jarraituko duzu. Egunon guztioi, ni pixka bat eta hasteko azpimarratuko nuke gaurko eguna, ekainak 26, nik uste dut gure gizartearentzat egun seinalatua da, Euskal Herriko eta Gipuzkoa barneko haur eta nerabe guztientzat, lehenengo oporreguna edo udako opor luzeak hasten dira, eta zenbat gurasoentzat nolabait denboraldi konplikatua izango da kontziliazioaren inguruan. Aurreko astetan segurazki burua uste handiarekin ibiliko ziren, eta iruditzen zait gainera oso aproposa dela gaurko egun honetan, benetan dauken kontingentzia horretan eta kontziliazio erantzunkiderako Gipuzkoako lehenengo foru plana aurkezteko oso egun aproposa dela. Markelek esan duena azpimarratuz, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun ezak, nolabait zaildu egiten du gure egoera eta honek eskatzen du denon parte hartzea.
Egoera hau fenomeno konplexua da, eta gauza asko esplikatzen dute fenomenoa, baina gehien kezkatzen duena da bere persistentzia. Niretzako ezaugarri azpimagarriena izango litzateke bere persistentzia, ezberdintasun hori. Oraindik ere, diputatu nagusiak aipatu duen bezala, emakume baten soldata, bataz besteko emakume batena jakina, gizonezko batena baino 25% baxuagoa da, eta honek ez du zerikusirik emakumeen gaikuntza intelektualarekin, ez da gutxiagorik ez, eta benetan dato azpimarratu egin behar duguna. Bestalde, ondotxo dakigu baita ere pertsonaren autonomiarako enpleguak zenolako garrantzia duen bere bizitza egituratzeko iruditzen zaigulako enplegua dela baita ere faktorerik eragingarriena. Beraz, egoera honek, egun bizi dugun egoera honek ezberdintasun egituraren ispiluan kokatzen gaitu eta iruditzen zaigu nolabait onartezina dela. En este contexto, a pesar de este contexto, consideramos que tanto hombres como mujeres a día de hoy compartimos en gran medida el espacio público gracias a una labor que viene haciéndose desde décadas y una labor realizada por muchas personas, mayoritariamente mujeres, pero sin embargo no compartimos en la misma medida las responsabilidades, el espacio privado, las responsabilidades del cuidado, la atención y las funciones de crianza o ese amparo que requieren las personas dependientes, entre otros. Esto de alguna manera concluye en que el cuidado sigue siendo femenino y además está poco o mal valorado por nuestra sociedad. Cuando comenzamos esta legislatura, hace algo más de 2 años, nos comprometimos a ofrecer de alguna manera propuestas que pudieran modificar para mejorarlas, cómo no, estas situaciones. Y este plan va a poner el foco en una de las inercias más resistentes, que hace referencia precisamente a la necesidad de deconstruir los estereotipos y los usos culturales que están muy arraigados en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y que de alguna manera no permiten avanzar en modelos sociales y económicos y de relación de una manera igualitarias. Plan honen prozeso luzea izan da, eta esan beharra daukagu bere sorkuntzan askotariko pertsonak eta eragilek hartu dutela parte, bizio, diagnosiak, proposamenak eta ezberdinak partekatu ditugu, baita ere gai hauetan oso adituak eta diran beste nazioetako ordezkariekin partekatu dugu, prozeso luzea izan da, asko ikasi dugu, era berean, eta nuke une hau pasatzen utzi nahi guztiei, prozesu honetan bidelagun izan ditugun guztiei eskerrak emateko. Gure esker ona ere, Gipuzkoa Laben, diputatu nagusiak ere aipatu du, Gipuzkoa Laben parte hartzen duten enpresa guztiei, beraiei esker, beraiek martxan jarriko dituzten egitasmo berritzaiei hoiei esker, deno konpartituko ditugu, eta benetan nolabait elementu garrantzitsua da baita ere plan honetan. Era berean, pasaden urtean kongresuan parte hartu zuten guztiak, eta aurten ere martxoaren 8 ospatu genuen World Cafe horretan 120 gipuzkoar baino gehiago parte hartu zuten eragile ezberdinak izan ziren nolabait kontziliazio kontzeptu honetan euren hausnarketak eta partekatuz. Hemos definido a la hora de poner en marcha este plan el contexto. Realmente hemos comenzado con el análisis de la situación actual, intentando comprender cuál es nuestra situación con el objetivo de buscar una transformación. Hemos echado mano de una extensa literatura, tenemos una gran literatura, pero por definir algunos de los elementos que han servido como luz para este plan son el documento sobre el desigual uso del tiempo o las desigualdades en las opciones laborales que hacen hombres y mujeres en nuestra sociedad, cuáles son esos factores que intervienen realmente en esas diferentes opciones, de qué manera se manifiestan y cuáles son las consecuencias. Ese es un poco el análisis. Y hemos llegado a una conclusión y de alguna manera esa conclusión se convierte en la hipótesis que va a ser la base o el punto de partida de este plan.
y que realmente, entre muchas de las razones que pueden explicar estas desigualdades, debemos de centrarnos en la interconexión que existe en los procesos de producción y de reproducción. Bien, es cierto que en términos de reproducción biológica esto es un elemento muy específico de las mujeres, pero no es así, y a pesar de todo la sociedad todavía asigna, de alguna manera, asignan a las mujeres las funciones del cuidado. Y el conjunto de actividades que se realizan en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar. Se trata de un desajuste que consideramos que es el origen de gran parte de las desigualdades que en nuestra sociedad se vienen repitiendo a lo largo de su historia. Y además es fuente de grandes pérdidas tanto a nivel individual como colectivo. La división sexual del trabajo y la asignación tradicional que hacemos de lo productivo, es decir, en el ámbito público asignado a los hombres, o la reproducción en el espacio privado doméstico a las mujeres, creemos que es una construcción cultural que requiere una revisión profunda. Sin embargo, sabemos que a día de hoy una parte sustancial de este modelo todavía persiste en nuestra sociedad y de alguna manera dificulta ese desarrollo profesional y social de las mujeres. Azkeneko hamarkadetan, gizarte aurreratuenek, hala ere, egoera honi buelta emateko premia badagoela adierazten digute, eta zalantzarik gabe egoera honek nolabait emakumeak eta zigortzen ditu, ez? Zorionez, genero ezberdintasunaren inguruan, gaur egun gure kontzientzia handiagoa da, eta baita ere emakumeen parte hartzea eremu publikoan edo lan munduan guztiz normalizatuta dago. Beraz, posizio bat hartzea atzera ezina da, eta iruditzen zaigu gizarte eraldaketa soziala eta ekonomikoa azkar hauen artean nolabait etorkizun klabean pentsatu egin behar dugu. Giza eredu berri bat sortu egin behar dugu nun funtzio sozialak eta ekonomikoak modu orekatuan, modu zuzenagoan bermatuko diren. Este plan también se ha centrado en un enfoque que consideramos que hay que subrayar, y es el enfoque de la corresponsabilidad. También lo ha mencionado el diputado general. Es imprescindible para seguir acompañando el desarrollo personal, social, económico y político de este territorio. Algunas fuentes ya nos hablan de un nuevo pacto social y un desafío, y es el desafío que consiste en modificar las estructuras sociales y reorganizar aspectos básicos de convivencia y hacerlos de una forma más compartida entre mujeres y hombres. Baita ere aipatu ditugu bi klabe dokumentu honetan, diputatu nagusiak berak aipatu ditu, demografiaren krisia eta gure gizartean bizi ditugun aldaketa sakonak. Azkeneko hamarkadetako martxan jarri diren kontziliazio politiketatik haratago joan behar dugu. Eta hain zuzen ere, kasu honetan, erantzunkizuna da gure giltzarria. Ikusten dugu, behar berrien aurrean, erantzun egoki bat emango dugu klabe honetan, erantzunkidetasunaren klabean. Planari dagokionez, laburtuta nik uste dut informazio guztia eta detaile guztia dokumentuan jasoko dezue, baina banatu egiten da 4 ardatz estrategikoetan, lehenengo 3 oso interkonektatuta daude eta sortzen dute halako ibilbide horri bat. Bihar, aipatu dugun bezala, gobernu kontseiluak eta onartuko du, formalmente onartuko du testu osoa. Estos tres, voy a mencionar los 3 primeros ejes. El primer eje nos habla de una Guipúzcoa queremos ver a Guipúzcoa como un territorio de economía corresponsable. Creemos que tenemos que convertir a Guipúzcoa en un territorio atractivo para el empleo y la generación de riqueza, pero en esa clave de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. En este bloque toma especial importancia las empresas que están trabajando esas estrategias piloto en las 20 empresas con estas experiencias que se van a volcar
al propio plan, creemos que van a aportar un valor añadido importante para el resto de las empresas, porque se van a convertir, de alguna manera van a tomar una gran referencialidad. Pero también consideramos importante la creación de una red de empresas en torno a esta corresponsabilidad, que vayan a trabajar modelos de gestión avanzada, modelos que reorganizan realmente el equipo de trabajo en esa clave de conciliación corresponsable. Es necesario dotarles de herramientas relacionadas con la consulta, el trabajo compartido, el reconocimiento de ellas, que creemos que es importante. También es necesario trabajar en pos de un modelo de relación nuevo persona-empresa, en el cual se ponga en el centro pues las necesidades y los requerimientos de una manera integral de las personas, que sabemos que son cambiantes a lo largo de la vida. Bigarren ardatza gizartean jartzen du begirada, gizarte aktibo bat behar dugu, emakume eta gizonentzat abaguneak eta sortuko dituna. Sozialki, lurralde aurreratu eta berritzaile honekin aurrera egitea da gure asmoa, eta emakume eta gizonen aukerak eta betebeharrak berdintasun ikuspegitik sustatu egin behar ditugu. Eta ardatz honetan nolabait hiru taldetan edo banatuko ditugu. Hain zuzen ere, importantea da, lehen aipatutako egungo estereotipo mugatzaile hoien aurrean erreferentziazko eredu berriak sortu behar ditugu. Alde batetikan, maskulinitate eredu berriak beharrezkoak ikusten ditugu, hain zuzen ere zaintzakatean inplikatuko direnak, eta emakumeentzat ere erreferentzia positiboak hain zuzen ere edo batez ere zientzia eta teknologiaren formazioan. Zentzu edo bideoentatikan ikusten dugu ateak irekiko zaizkiela emakumei, hain zuzen ere momentu honetan proiekzioa eta etorkizunean eskaera handia egongo den profesio edo eremu profesional hauetara ekarri behar ditugulako. Familia esparruan eta udaletxe inguruan baita ere hainbat zerbitzuak eta martxan jarriko dira. El tercer eje del plan se va a centrar en ese ecosistema institucional del territorio que de alguna manera, de una manera singular, aplica la propia Diputación en tanto en cuanto es proveedora de servicios, es empleadora y también de alguna manera marca una referencia importante dentro del territorio. Trabajaremos en el ámbito de la investigación, un eje propio de investigación que se va a centrar principalmente en la persistencia de estas desigualdades, y va a tomar como ejes el rol de los cuidados, los servicios sociales y también qué pasa con ese trabajo precario femenino. También se van a trabajar en medidas internas dentro de la propia institución relacionadas con la formación, tanto para empleados como para empleadas, y también vamos a trabajar ese papel referencial de la institución en una acción que es muy novedosa, que es el decálogo de buenas prácticas, que nos va a comprometer a todos y a todas dentro de lo que es la organización interna de la Diputación. Y por último, el cuarto eje, que consideramos que es un eje pionero, muy innovador, deitu egin diogu Herrilab izena hartuko du, izaera esperimentala izango du, eta Herrilabek irudikatzen du herri batean, herri bat aukeratuko dugu, irizpide batzuek kontutan hartuta, eta herri horretan isladatu nahi ditugu, plan horretan, lehen aipatutako 3 ardatz horietatik ekintza asko herri horretan garatzeko aukera izango dugu. Bertako eragile ezberdinak, izan familia, elkarteak, erakundeak, enpresak, nolabait beraiek dira, bai betebeharrak eta egitasmo eraldatzaile horiek identifikatzeko eragile onenak. Y esto es un poco, a grandes rasgos, el contenido del plan. Quisiera dar paso también, quiero anunciaros, además del documento donde se recogen todas las acciones que queremos poner en marcha, también una campaña de sensibilización que precisamente se va a centrar en los estereotipos, en esas construcciones, en esos roles culturales que construimos en nuestra sociedad, y precisamente queremos poner el foco en esta campaña en las referencias masculinas.
Yo quiero agradecer a Josemi Rico, que nos acompaña aquí, porque él no se trata de una campaña al uso, realmente contamos una historia real, esto es real, esto forma parte de la realidad de Euskadi. Josemi nos cuenta su historia, las 24 horas de cómo construye su vida día a día desde la corresponsabilidad. Creemos que es un modelo que tenemos que visibilizar más, creemos que existe, y yo, pues, agradeciendo públicamente aquí a la colaboración inestimable de Josemi, le voy a pasar la palabra. Eskerrik asko, Josemi. Sí, eskerrik asko. Bueno, nik gauza batzuk aipatuko nituzke modu ordenatu batean izaten ditudan. Alde batetik, kanpaina honetan agertzen naiz ni ia bakarrik nolabait nire seme-alabetaz aparte, eta ulertzen dut hau dagoela kanpaina honen barnean, nahi dezutelako sustatu edo erakutsi, aitatasun eredu bat edo erantzunkidetasun hori, baina argi dago, gero bizitza reala ez dela horrela, erantzunkidetasun horretan beti dago ama bat edo beti askotan dago ama bat, gero bideoan agertzen ez dena edo apenas ez dena agertzen, eta alde horretatik lehenengo aipamen hori ez da justoa nolabait realitatea islatzeko orduan. Gauza asko esan dituzue, eta horre nik esango nuke hasteko nire bideo horretan agertzen da gure egun bat, goizetik gauera, eta nik adibidez nire kasuan ez dut erabiltzen kontziliazio eredu bat nire enpresak, kasu honetan Euskal Herriko Unibertsitateak eskaintzen didana, nik baliatzen dudana, daukadan aukera, da nire ordutegien malgutasuna. Ez dut fitxatzen, orduan, azkenean nik lan egiten dut ahal dudanean, eta horrek ematen dit aukera, adibidez nire emazteak fitxatzen du, eta egon behar du beranduenez behatzitarretan lanean, eta hortik aurrera, 7 orduta piko, eta ateratzen da, horrek baldintzatzen du bere aukera eskolara eramateko umeak, edo eskolatik jasotzeko, eta nik aldiz, egiten dudana askotan, nire lo orduak egokitu umeen orduetara, askoz lehenago esnatu lan egin alizateko goizean, oso goiz, eta horrela, denbora hori egon alizatea, bai umeak eramateko eskolara, bai jasotzeko eta eguerdi aldera eta arratsaldearen lehenengo orduetan egon alizateko haiekin. Hitz egiten da asko zuen plan honetan erantzunkidetasun horri buruz, eta funtsezkoa da, jakina. Baita ere, nik uste dut, batzutan arazoa ez dela bakarrik gizonek eta emakumeek protagonismo berdin edukitzea familiaren bizitzan, baizik eta aukera hori edukitzea, hori egunero eta hori baita ere, gizartearen arazo bat dela uste dut gaur egun, egunero ikusten dugu nola aitona amoina asko dauden ardura gehiegi hartzen nire ikuspuntuz semea umeen zaintzan, bai eskolara emateko, bai jasotzeko, bai arratsalde osoa pasatzeko, gurasoek daukaten ordutegia, hasteko gurasoek behar dituztela 2 lan, 2 soldata, eta dauzkaten ordutegiak askotan direlako oso zurrunak eta luzeak. Orduan, nik uste dut, bai erantzunkidetasuna sustatzeko eta bai kontziliazioa sustatzeko behar direla politika asko, ez bakarrik sektorialak, hau da, politika orokorrak, edo beste sektore batzutako politikak, adibidez, lan arloaren politikak lagundu dezake asko uste dut, baina aldaketa sakonak behar dira, bai, ordutegien aldetik, bai, amatasun eta aitatasun baimenen luzeraren aldetik, normalena hemen da amatasun baimena 4 hilabetetakoa, aitatasun baimena nire kasuan, nire kasuan, uste dut 15 egun direla, Euskal Herriko Unibertsitatean uste dut beste 10 edo gehi, ez dakitzen bat gehitzen zaizkio, enpresaren politika, unibertsitatearen politika delako. Orduan alde batetik hori,
bai, ordutegiak, soldatak, diru laguntzak jasotzen dira Eusko Jaurlaritzak uste dut ematen dituela 400 euro seme bakoitzeko olako zerbait lehenengo urtean, edo urteetan ezakit ondo, baina bueno, dira azkenean oso kopuru simbolikoak, 400 euro bizitza, familia baten ekonomian da oso simbolikoa, ez da. Alde horretatik ere nik uste dut interesgarria dela aztertzea gizartean lan arloan eta eskubideen arloan ez dela gauza berdina familia bat seme-alabekin edo familia bat edo pertsona bat seme-alabik gabe. Baina gero hori ez da islatzen lan balditzetan edo lagun bat hemen. Orduan hori nik uste dut ere garrantzitsua dela. Ez bakarrik sargintesken hitz egiten soldatari buruz edo ordutegiei buruz, baina baita ere gizarteak batzutan ez du ulertzen aitatasun edo amatasun egoera batek behar duela neurri berezi batzuk, eta hori ikusten da lanpostu batean ama edo aita batek eskatzen duenean kontziliazio neurriren bat, edo ordutegi aldaketa bat, edo turno aldaketa bat. Agian lankideek esango dute, nik ere daukat nire bizitza pertsonala kontziliatzeko, eta konparatzen dira gauzak, konparaezinak ez direnak. Ez da azkenean seme-alabak edukitzea, esperientzia pertsonal oso garrantzitsua izateaz aparte, bada gizartearentzat, lehen aipatu dituzu demografiaren datuak, bada ekarpen oso oinarrizko eta garrantzitsua. Orduan nik uste dut alde horretatik gizarteak baloratu egin behar duela eta ulertu egin behar duela enpresek eta politikek jakina ere. Eta, hori da pixka bat, bote prontoan nik esango nituzkenak, baita ere bukatzea igual esaten, batzutan ulertzen dela, kontziliatzea dela, ulertzen dela, de facto, seme-alaben bizitza nolabait egokitzen da, bizitza laboralera, eta horri deitzen diogu kontziliatzea, eta agian hor ikuspuntu aldaketa bat ere on beharko luke. Gazteleraz komentatuko dut ere, ez dakit berdina esango dudan, baina comentaba un poco que en esta campaña en la que aparezco yo y mis hijos como protagonistas, digamos, lo primero, entiendo que esta campaña quiere poner el énfasis en la corresponsabilidad y, por tanto, en la difusión de un modelo de paternidad en la que los hombres tengamos más presencia, digamos, en la vida familiar y en la crianza de los hijos. Y por eso, igual aparezco yo tanto y aparece tampoco mi mujer, pero de partida decir que la corresponsabilidad al final es y por tanto la imagen que se puede tener de mi vida familiar no es del todo real en este vídeo, que dura 1 minuto, porque se centra mucho en mí, pero evidentemente la presencia de la mujer es fundamental. Por no decir, por supuesto, que eso lo he dicho en euskera, que el rol de la mujer en la crianza tiene unas partes que son absolutamente exclusivas, digamos, que no podemos ofrecer los hombres, que tienen que ver, por supuesto, con la lactancia y con otras cuestiones también afectivas, probablemente. Pero bueno, por otro lado, comentaba un poco que digamos que yo para hacer la vida familiar que llevo tampoco he hecho uso de ningún tipo de medida de conciliación o de una reducción de sueldo, que suelen ser las medidas de conciliación y por tanto de horario. Es decir, no existen medidas de, vamos a facilitarte la vida, no, te cedemos unas horas quitándote el sueldo, evidentemente, no existe la posibilidad, aparte del periodo de licencia de maternidad o paternidad. Por tanto, yo no he hecho uso de eso, lo que tengo como posibilidad es un trabajo en el que soy profesor en la Universidad del País Vasco y tengo flexibilidad de horario, aparte de las horas de clase, evidentemente, y tutorías y demás. Y eso me permite, organizarme a mí para poder estar cuando no está mi mujer, que ella, en cambio, sí tiene un horario más limitado de entrada y salida, ¿no? Por tanto, eso en mi caso implica normalmente, al final levantarme muy pronto por la mañana para poder trabajar de madrugada, digamos, y luego ya estar presente en esas horas de ir al colegio, recoger del colegio y pasar la mitad de la tarde, digamos, hasta que ya estamos los 4. En general,
a veces se hace foco en los padres, las madres, las familias, para que cambiemos nuestro estilo de plantearnos las cosas y de organizarnos en casa, pero evidentemente es un problema mucho más complejo y el foco también tiene que ir mucho a las empresas, a la política, a la sociedad en general, a la hora de ser conscientes de cómo nos podemos organizar. Hoy en día, aparte de estas cuestiones de género que son fundamentales, pues hay otras cuestiones que nos afectan a todos, laborales, de horarios, de sueldos, etcétera, que inciden absolutamente en la capacidad que podamos tener para vivir la infancia de nuestros hijos o convivir y criar a nuestros hijos. Y no hay más que ver cómo los parques, los colegios están llenos de abuelos y abuelas que están prácticamente full time, bueno, full time, ¿no? pero mucho tiempo llevando a los niños al colegio, recogiéndolos del colegio, estando hasta las 7 o a la hora que lleguen sus madres y padres de trabajar, porque esas madres y padres necesitan 2 sueldos para poder tener una economía, un piso, un alquiler o una hipoteca y una vida media, digamos. Entonces, aparte de las, digamos, políticas concretas que vayan muy específicamente a la conciliación o al género, pues bueno, que al final inciden políticas que nos afectan a todos, como pues lo que comentaba, los horarios de trabajo, los sueldos, las ayudas para hijos o por hijos y las licencias. Nosotros tenemos unas licencias aquí de 4 meses, no sé si antes he dicho para las madres, perdón, de 4 meses para el que coja la licencia de maternidad-paternidad, y el otro padre o madre creo que tiene 15 días. En mi caso fue mi mujer la que cogió los 4 meses y luego yo 15 más los que nos daba la universidad. Son periodos de tiempo, al igual que las ayudas que se reciben en Euskadi del gobierno vasco, que son de unos 400 euros al año, o es que no me sé muy bien las cifras, pero bueno, 400 euros por hijo aproximadamente, que son cifras muy simbólicas, tanto las del tiempo como las del dinero, ¿no? Y bueno, que entiendo que tendríamos que tener objetivos bastante más ambiciosos y que eso afecta a toda la sociedad, porque obviamente el dinero pues no sale de debajo de las piedras. Y ya un poco voy terminando, que igual me estoy enrollando mucho, pero bueno, será un poco lo que quería comentar. Bidea ikusiko dut, eta gero galderak itxuko. Igual ez egin hor, ikusiko dugu bidea. Zer ikasten dezun seme-alabekin eguneroko bizitzan, ikasten dezu alde batetik nola izango diren haiek, nola izaten diren, nola hazten ari diren eta aldatzen ari diren, eta bar, ikasten dezu pixkat ere nola zaren zu, bueno, zure seme-alabekin azkenean zure ziketa edo haztearen prozesu hori ere nolabait horri buelta bat ematen diozu agian, eta gero, bueno, seme-alabak edukitzea edo aldin bada bizitzan dezakezun ardurarik handienetako bat, segurun esan diena, bueno, ardura hori hartzen badezu pixkat serioan, segurun ez zaude denbora guztian aztertzenea ondo egiten ari zaren, erabiltzen dituzun moduak lortzeko seme-alabak egitea egin behar duena, edo zuk nahi dezuna, edo zuk ez du dezuna behar duena, bera izateko pertsona orekatu bat, eta oso ondo hazia, eta balore onak dituena, prozesu horretan akatsak egiten ditu etengabe, eta saiatzen gara horietatik ikasten, pentsatzen dut. Que se pierde un padre que renuncia a una parte de la crianza. Supongo que tanto el padre como los hijos se pierden pues, lo que se puedan ofrecer unos a otros. Obviamente, pues, bueno, el padre tiene mucho que ofrecer a sus hijos. Aprendes cómo va a ser tu hijo ese día, porque cada día van evolucionando.
Aprendes un poquito de ti mismo también, de cómo eres tú, ver a tu hijo crecer y verte a ti mismo a su edad. Te dan vida y aparte pues es crear vida y verlos crecer y verlos cambiar, evolucionar y bueno. Cuando tienes esa responsabilidad de criar a alguien, pues bueno, la puedes sentir como lo que es, probablemente la más grande que tengas en la vida, y por tanto, pues si te la tomas un poco en serio, pues te tienes que estar todo el rato planteando si lo que haces está bien, si no solo si funciona, es decir, no solo si consigues que el niño haga lo que tú quieres que haga, sino si realmente es lo mejor para todos, ¿no? Ondo. Bueno, ondo, ez dakit galderari dago zuen, alguna pregunta? Bueno, así a bote pronto, he comentado, por ejemplo, lo que es el primer eje, por ejemplo, en el ámbito de la economía. Si no te especifico, por ejemplo, en la nota de prensa dice que pues, a lo mejor va a poder haber beneficios fiscales para las empresas, actividades deportivas, becas de investigación. Sí. Hincapié en la juventud. Bien, en cuanto a medidas fiscales, sí que se va a poner en marcha un estudio que intenta trabajar la medida fiscal que ya existe hoy sobre las deducciones en las contrataciones de trabajadores y trabajadoras, pero de alguna manera incidiendo en las contrataciones de mujeres en ámbitos o en sectores masculinizados. Creemos que la representación de mujeres y hombres debería de responder cuando menos a ese 40% y lo que queremos es ponerlo en estudio para de alguna manera ver cómo se puede revertir el tema de la representación, la participación de las mujeres en los diferentes sectores del ámbito de la economía. Entonces queremos trabajar esa deducción fiscal que a día de hoy existe, pero que es igual, sea una contratación para hombre o mujer, y sí que queremos trabajar en el análisis de esos sectores masculinizados concretamente. También sí que otra de las medidas también de carácter fiscal están un poco centradas en cuanto a buscar la estrategia de evitar que la mujer salga del ámbito laboral, y para ello creemos que los servicios de guarderías, en este caso en lo que respecta al cuidado de los niños y de las niñas, sí que queremos ver, sobre todo en aquellas rentas más bajas, sobre todo de mujeres que pueden ponerlas en el hándicap de tener que abandonar el ámbito laboral por el coste de los servicios sociales, también se va a hacer una valoración para poder crear bonificaciones superiores, principalmente en esos casos en los que realmente se observa un importante riesgo de que la mujer se sienta obligada a salir del ámbito laboral. Eso en cuanto a deducciones, pero también sí que se pondrá en marcha un trabajo de investigación, precisamente creo que lo he mencionado también en mi intervención, sobre todo en lo que respecta al mundo de los cuidados y sobre todo a ese trabajo precario femenino. Queremos analizar realmente cuáles son las claves que hacen persistir de alguna manera también esa segregación de las mujeres hacia el mundo de los cuidados, ¿no? También se trabajará en el ámbito de las vocaciones profesionales. Quisiéramos de alguna manera que la orientación profesional que se hace a niños y niñas sea lo más neutral posible. Sabemos que no es así porque transmitimos estos estereotipos de una manera natural, de padres a hijos, y sí que creemos que tenemos que trabajar en edades tempranas. Para eso hay un proyecto que es el proyecto Inspira. Está impulsado por la Universidad de Deusto y entramos en colaboración con este proyecto para trabajar a través de mentoring
con referencias femeninas en el ámbito de las ciencias, en el ámbito del STEAM, de las ciencias de las tecnologías, abriendo ese campo hacia a las mujeres, entendiendo sobre todo en la clave de que el territorio de Guipúzcoa es un territorio eminentemente industrial, el sector, la capa industrial es muy importante y sin embargo la presencia femenina es muy baja, y esto responde a esa segregación horizontal y a esas desigualdades, opciones laborales que se producen en nuestro contexto cultural para hombres y mujeres. Bueno, esto es realmente muy novedoso, lo estamos trabajando, es una idea que se ha construido precisamente a lo largo del proceso. Ha venido, yo creo que a consecuencia del trabajo que hemos realizado en los 3 primeros ejes, porque sí que es muy habitual cuando queremos crear transformación, cuando queremos transformar algo, y en este caso transformar una sociedad en clave cultural no es algo fácil, y sí que hemos utilizado la idea del prototipo, es decir, queremos transformar culturalmente nuestra sociedad, para eso necesitamos crear experiencias, necesitamos también proyectos concretos, y de esta medida hemos creído que la elección de un municipio de un tamaño medio, con una cultura empresarial, puede responder porque acoge a diferentes agentes sociales y económicos que coparticipan en un espacio concreto, ¿no? Y la puesta en práctica de muchas de las acciones del plan dentro de un contexto de municipio, bueno, pues creemos que puede crear ese prototipo que puede lanzarse al cambio al resto de la sociedad. Significa que tenemos que contar con agentes como del ámbito de la empresa, agentes sociales, del ámbito de la educación, del comercio, también las instituciones que participan, y todo esto en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es una idea que nace a través del proceso y bueno, todavía la estamos trabajando, por eso no sabemos qué municipio pues va a aceptar realmente este desafío, que es importante, pero bueno, esperamos darlo a conocer en breve. ¿Qué sería el primero? Pensamos que se podría extender a más iniciativas. Sí, puede ser uno, pero... No empecemos entre las comarcas y entre los pueblos a una competencia. Yo creo que es una idea interesante, pero que está pensada para ser desplegada luego en más municipios. Vale, bueno, eskerrik asko.